Hola a todos, queridos colegas. Muy buenas tardes aquí en España y resto de países en el viejo continente. Y muy buenos días para aquellos compañeros que estáis conectados al otro lado del charco. Para el que no me conozca, mi nombre es Nasser Alasmar y soy asesor científico y director del Departamento de Embriología aquí en Igenomics Headquarters, en Valencia, España. Es para mí un placer, a la vez que no con cierta tristeza, estar con todos vosotros en el que es el último webinar de Igenomics antes de las vacaciones. Probablemente el próximo que realicemos sea ya en octubre, ya que en septiembre tendremos la tercera jornada científica de Igenomics en Valencia, tras las 2 ediciones anteriores en Barcelona y Madrid respectivamente. Jornada que queremos que sea un mix entre presencial y formato online si es que el COVID nos lo permite. Estamos haciendo un programa de lujo, con algunas de las personas más relevantes en nuestro campo de la reproducción humana, por lo que desde aquí os animo a que os reservéis la fecha, jueves 23 de septiembre, y que os inscribáis en cuanto mandemos la convocatoria, ya que sobre todo será importante para la parte presencial, ya que tendrá un cupo muy limitado. Al igual que en la última ocasión, para el evento de hoy, hemos recibido muchísimas inscripciones y no es para menos. Nuestros ponentes van a resumir en apenas una hora lo más interesante que se contó durante las jornadas virtuales Grupos de Interés SEF. Aprovecho para agradecer a la SEF por la confianza al habernos auspiciado para poder hacer este webinar, así como al doctor Enrique Pérez de la Blanca y a la doctora Irene Cuevas por su arduo trabajo de síntesis para tenernos a todos al día. Para aquellos que no seáis asiduos a nuestras sesiones científicas, deciros y recordaros que podéis ver en nuestra web www.igenomics.es/webinars nuestras grabaciones, presentaciones y podréis registraros para futuros temas que sean de vuestro interés. En la charla de hoy, como os decía anteriormente, contaremos con unos ponentes excepcionales, a los que la mayoría de vosotros conoceréis. Comenzaremos revisando la parte clínica con el doctor Enrique Pérez de la Blanca, que es director del Instituto de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud Málaga. Realizó la licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Málaga, cuenta con el premio extraordinario de licenciatura en modalidad tesina, posteriormente obtuvo plaza de MIR de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga entre los años 89 a 92, obteniendo el título de especialista. Trabajó como facultativo especialista de área en el Hospital Regional Carlos Haya entre los años 94 a 2006, dentro de la sección de reproducción humana. Fue nombrado tutor de docencia del programa MIR entre los años 99 a 2006 y actualmente, como os decía anteriormente, es director del Instituto de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud Málaga y vocal de la Junta Directiva de la Sección de Esterilidad e Infertilidad de la SEGO, la SEISEGO. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues muy bien, fenomenal aquí con todos vosotros. A ver si compartimos un rato muy enriquecedor. Muchas gracias. Estupendo, Enrique. Gracias a ti, por favor. Y bueno, una vez terminada la presentación del doctor Pérez de la Blanca, pasaremos a la parte más de laboratorio con la doctora Irene Cuevas, que es directora del laboratorio de FIP del Hospital General Universitario de Valencia y miembro de la Junta Directiva de la SEF. Licenciada en Biología, máster en Reproducción Humana y Biotecnología de la Reproducción Humana Asistida, es doctoranda en Obstetricia y Ginecología. También es Senior Clinical Embryologist, certificada por ASEVIR y ESHRE, profesora en los máster de reproducción de la Universidad Jaime I y Complutense, vocal del Comité Permanente del Grupo de Interés de Embriología de ASEVIR, vocal del Comité de Registro SEF, representante española en el European IVF Monitoring, coordinadora del Grupo de Trabajo ASEVIR SEF para la elaboración de la Guía de Trabajo de Embriología Clínica y vocal de la Junta Directiva de la SEF. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues aquí encantada de pasar una tarde con amigos, contigo y con Enrique. Y nada, quería saludar a todos los asistentes. Buenas tardes aquí en España y buenos días para los que están al otro lado del charco. Estupendo, Irene, muchas gracias. Pues bueno, os despido ya para que cuando vayáis a empezar vuestras charlas. Y nada, antes ya de entrar en materia y como siempre hago, os pedimos disculpas por la gran cantidad de preguntas que probablemente se puedan quedar en el aire. Eso sí, haremos el esfuerzo para tratar de responderos en los días posteriores a la velada de hoy. Quería comentaros también que, como siempre, una vez finalizada la charla de hoy, recibiréis un certificado de asistencia y una breve encuesta de tan solo 3 preguntas donde queremos que nos hagáis partícipes de vuestras ideas, dudas e inquietudes. Y dicho todo esto, y sin más dilación por mi parte, doctor Pérez de la Blanca, por favor, cuando quiera puede comenzar con su exposición.
Buenas tardes a todos. Vamos a intentar resumir lo más interesante, a mi juicio, de lo que se habló en las jornadas virtuales de los grupos de interés de la Sociedad Española de Fertilidad, para lo cual quiero, en primer lugar, dar las gracias a Genomics por la oportunidad que me da de ponerme en contacto con todos vosotros y quiero también felicitar la magnífica organización que, por parte de la doctora Marta de Besa, tuvo la realización de estas jornadas. Aparte, quiero también aprovechar la ocasión para agradecer y para felicitar a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fertilidad, cuyo presidente es Luis Martínez, por la labor que están realizando a lo largo de todo su mandato y en especial teniendo en cuenta los problemas de la pandemia. Atendiendo a la parte clínica de las jornadas, tuvimos al grupo de interés de endocrinología reproductiva que desarrolló una serie de temas de bastante interés. El doctor Manuel Álvarez nos habló de la preparación endometrial en criotransferencias. Nos recordó que los resultados son similares independientemente del tipo de preparación que hagamos, si es con ciclo sustituido, con ciclo natural o con ciclo natural modificados, que se utilizan en virtud de sus pros y de sus contras, de su facilidad de realización o de su adecuación, o de que la paciente tenga ciclo o no tenga ciclo, o de que tengamos los medios suficientes o la paciente prefiera tener una serie de controles o le cueste más o menos trabajo. Y en relación a la posibilidad de elegirlos, también es posible que últimamente esté habiendo una cierta tendencia a hablar de las complicaciones obstétricas que una u otra modalidad de preparación pueden tener, lo cual en principio parece depender de la existencia o no de un cuerpo lúteo. Parece que en los ciclos en los que no hubiera un cuerpo lúteo, pues podría ser, por ejemplo, más frecuentes las complicaciones de tipo trastorno hipertensivo del embarazo. Estas cosas están por demostrar y todavía pues no podemos decantarnos hacia una cosa o a la otra, y en función solo de los resultados pues podemos elegir cualquier tipo de preparación. Entre las cosas interesantes de los últimos años que han surgido, como periódicamente surgen en reproducción asistida y vamos dando pequeños saltos en base a estos hallazgos, pues las publicaciones de la doctora Labarta del grupo IBI acerca de los niveles de progesterona en los ciclos sustituidos para criotransferencia dieron lugar a la aparición del concepto de un nivel mínimo de progesterona que debía ser superado para tener una tasa de éxitos aceptable. El problema era que estas determinaciones de progesterona en sí, de todo básicamente, tienen sus problemillas, y aparte, pues no sabemos realmente si esos niveles de progesterona eran importantes o no solo en ciclos sustituidos. Y además, pues las soluciones que se proponen, como es el aumentar la dosis, etcétera, pues todavía están por validar. Lo que nos ofrece la charla del doctor Álvarez al respecto es el hecho de haber observado en los trabajos del grupo de Xeus, de Gallet Mare y colaboradores, que en ciclo sustituido y utilizando embriones euploides, ellos miden la progesterona en el día anterior, no en el día de la transferencia, y si es menor de 10, ven que hay menor tasa de recién nacido vivo a expensas de un mayor número de abortos, sobre todo. Y bueno, pues proponen que se sustituya o se aumente la dosis de progesterona, ya que es un ciclo sustituido, pues se aumenta la dosis con progesterona subcutánea, y si alcanza los niveles adecuados el día de la transferencia, pues se procede a ella o no. Seguimos teniendo la duda de si esto es solo en ciclos sustituidos, y por eso también el doctor Álvarez, y por eso lo presenta en esta jornada, pues observa en un trabajo muy bonito que el ciclo natural puro, también con transferencia de embrión único, aunque en este caso sin diagnóstico genético, observaron que si la progesterona estaba por debajo de 10, al igual que ocurría en el ciclo sustituido, también había menor número de recién nacido vivo. Y además observaron que a mayor nivel de progesterona mejor, es decir, que no solo por encima de un nivel había mejores resultados, sino que cuanto más progesterona aparecía en sangre, mejores eran los resultados obtenidos. En el trabajo, el rescate con progesterona subcutánea no es totalmente valorable en sus resultados porque no está diseñado el trabajo para eso, pero por un grupo control casual de pacientes que no obedecieron la medicación, pues se vio que cuando los pacientes sustituían la progesterona y cancelaban si no llegaba a un nivel adecuado, o
lo hacían tenían mejores resultados que esos pacientes que se hicieron la transferencia sin aumentar la dosis y sin incluir la progesterona subcutánea. El grupo de interés en endocrinología reproductiva también, mediante la doctora Alicia Pérez, y su presentación nos habló de la esterilidad de origen desconocido desde la conducta expectante sobre el tratamiento. Lo que vino a explicar básicamente era que el tratamiento de la esterilidad de origen desconocido en sí, como no sabemos la causa, debe de basarse en el pronóstico. Y para ello, además, tiene que tener en cuenta una serie de aspectos de tipo emocional, de seguridad y económicos. Así concluye más o menos que en las parejas que tengan buen pronóstico y que lleven poco tiempo de infertilidad, hacer nada es lo mismo que hacerlo. Es decir, que inducir la ovulación, hacer inseminaciones, etcétera, pues no tiene mayor tasa de éxito. En parejas que sí tengan algún factor de mal pronóstico, como puede ser endometriosis, baja reserva ovárica, más de 35 años, en ellas tanto la inducción de la ovulación con inseminación intrauterina como la fertilización in vitro mejoran los resultados frente a la actitud expectante. Pero tienen la contrapartida de que, sobre todo en el tema de la inseminación, se aumenta el número de embarazos múltiples. Y una cuestión que queda ahí en el aire es el tema de la microinyección espermática. Cuando no hay factor masculino, pues parece ser que la microinyección espermática no aporta nada, pero en los casos de infertilidad de origen desconocido es probable que pueda haber un fallo de fecundación que si lo repetimos en el laboratorio una vez realizada una fertilización in vitro, pues nos llevamos un chasco bastante importante. Lo que nos viene a decir la doctora y su grupo de interés es que la estrategia más efectiva y segura, según el pronóstico, es la que debe ser realizada. Pero para ello hay que tener en cuenta al paciente, personalizar mucho, asesorarle y escucharle, en el sentido de que el paciente pueda elegir un poco la actitud a seguir. Nos presenta este esquema elaborado por el grupo de interés y en él vemos lo que hemos dicho, ¿no? La edad es el primer factor pronóstico a tener en cuenta y después otros pequeños factores pronósticos pues nos pueden decantar e incluso podemos ver, como ha ocurrido en la guía inglesa, que realmente por encima de los 38 años no hay nada, independientemente de la causa de que no haya ninguna causa objetiva de infertilidad, no hay nada que supere al hacer directamente una fertilización in vitro e incluso hoy día lo que ya se está empezando a plantear por encima de esa edad es el hecho de utilizar siempre diagnóstico genético preimplantación. Un aspecto importante en esterilidad de origen desconocido, sobre todo en las pacientes que vienen en nuestro medio, en las que la edad es extrema, es muy elevada en general, pues si ellas se plantean el tener hijos o el tener familias, y de ahí la importancia de ese concepto que hay que pensar en él, que es el time to pregnancy, el tiempo hasta la consecución del embarazo. Es decir, que cuando elijamos una técnica no pensemos solo en su efectividad inmediata, acumulativa, sino en la rapidez con la que la paciente desearía poder obtener su gestación para, sobre todo, en su caso, tener otra. Posteriormente, en un simposio patrocinado, pues el doctor García Velasco vino a aportar nuevos datos sobre la politropina delta y algunos trucos. Ya han venido siendo relatados, por ejemplo, en el Congreso de la Sociedad Europea el año pasado, sobre que el hecho de que ya han encontrado una especie de equivalencia entre los microgramos que utilizaba el algoritmo para la politropina delta y las unidades con las que estamos acostumbrados a trabajar, de manera que 10 microgramos corresponde a 150 unidades. Esto nos trae la duda de que, bueno, si eso es así, cuando estuviéramos utilizando 225 unidades al día, estaríamos utilizando cifras de 15 microgramos, cifras que en el algoritmo no aparecen en ninguna paciente. Por lo tanto, pues bueno, quizá la supuesta mayor potencia que tiene la medicación de la folitropina delta puede ser la que explique esto. De todas maneras, nos informó el doctor García Velasco de que hay ensayos sobre dosis mayores de este preparado que están en curso. Hay ensayos clínicos reglados que están en curso y empiezan ya también a aparecer estudios sobre los tratamientos combo, añadiendo LH a la folitropina delta. En otro simposio patrocinado, el doctor Conforti vino a hablarnos de las novedades sobre la deficiencia, el concepto de deficiencia de FSH y LH en el manejo de las pacientes.
viene a reintroducir el concepto de lo que es el déficit de LH cuantitativo, por ejemplo, hipogonadismo y hipogonadotrópico, pues no hay suficiente cantidad de LH, pero también el de tipo funcional. Es decir, que por la edad, por polimorfismos en los receptores, o de una manera latente, personas con unos niveles de LH normales, pero que en hiperestimulación ovárica controlada, por la supresión que hay, se pone de manifiesto ese déficit de LH. Las pacientes con baja sensibilidad o insuficiencia latente serían las que tienen un FORT y un FOI bajo, es decir, que hay pocos ovocitos por folículo y que reaccionan pocos folículos a la estimulación. Y en estos casos, las pacientes sobre todo de grupo 1 y 2 de Poseidón, que son pacientes con mala respuesta, pero no esperable, en teoría, pues quizá el aumento de la cantidad de FSH, cuando es por polimorfismos, pues se ha visto que puede ayudar, pero también se ha visto que la adición de LH en algunos casos mejora estos resultados. Mientras que en las pacientes que tienen baja reserva y además aneuploidías, como es el caso de las mujeres mayores de 35 años, serían los grupos 2 y 4, el déficit de LH es beneficioso siempre y cuando se administre en pacientes menores de 40 años, mientras que por encima de 40 años la simple adición de LH no mejora los resultados porque la tasa de aneuploidía es muy elevada. Continuando con la parte clínica de las jornadas virtuales de los grupos de interés, hubo una mesa sobre el grupo de trabajo de miomas y fertilidad, dirigido por la doctora Carrera, que al igual que hizo con la guía de endometriosis recientemente publicada, pues se han ocupado de este asunto. Lo primero que se pone de manifiesto por la doctora Carrera es que hay muy poca guía sobre el tema de los miomas, a pesar de que es un asunto que estamos constantemente tratando y discutiendo, y desde luego donde no hay ninguna guía es en Europa. En Europa no hay ninguna guía publicada sobre el manejo de miomas en fertilidad. Por eso se propone la realización de una guía que se basa en la realización de preguntas PICO y siguiendo el sistema GRADE, para obtener la mejor evidencia científica al respecto de los aspectos más importantes del manejo, como son el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Desde el punto de vista diagnóstico, lo que hizo énfasis la doctora Carrera, después del estudio, hecho estudiando 23 estudios grandes con 3.787 pacientes, que la ecografía 2D es hoy por hoy el método ideal para el estudio y el diagnóstico de los miomas. En el caso de algunos miomas intracavitarios puede ser de ayuda la histeroscopia y la histerosalpingografía, y cuando son extracavitarios, pues también en la ecografía. Y en algunos casos en los que hay multiplicidad de miomas, pues para mejorar y afinar ese diagnóstico es necesaria la resonancia. Pero básicamente la ecografía en 2 dimensiones es el método fundamental. Cuando nos referimos al pronóstico, se han incluido 30 estudios para realizar la guía y se observa que en general la presencia de miomas disminuye la implantación, la gestación y el parto, aumentando el aborto. Cuando ya dividimos los miomas en sus diferentes tipos, pues vemos que los submucosos efectivamente tienen peor pronóstico en todos los aspectos de resultados. Los de tipo subseroso no tienen ningún efecto y los de tipo intramural los podríamos dividir entre los que tienen componente intracavitario o no. Desde el punto de vista de los que tienen componente intracavitario, efectivamente todos tienen una disminución en los trabajos analizados, en los parámetros pronósticos, o sea, en los resultados, ya que hay menos implantación, tasa de embarazo, nacidos y abortos. Los abortos aumentan. Pero antes, en los guías y metaanálisis que había previamente, no se concluía que los que no tuvieran componente intracavitario tuvieran mayor o menor importancia, no estaba claro. Entonces, el grupo ha realizado un metaanálisis propio, un remetaanálisis, incluyendo nuevos trabajos, y se ha dado cuenta que efectivamente todos los parámetros empeoran, con excepción de que el número de embarazos ectópicos no aumenta por el hecho de tener miomas con componente no intracavitario. En cuanto a una parte importante del estudio es que se fijan también en los resultados de tipo perinatal y obstétrico, viendo que cuando hay mioma, siempre hay mayor tasa de pretérminos, de roturas prematuras de membranas, de FIR, tasa de crecimiento intrauterino retardado, de placenta previa y de desprendimiento de placenta. También aumentan las malposiciones, las distocias, las cesáreas y la hemorragia puerperal. No influye los miomas sobre las infecciones, pero sí se produce un aumento de la mortalidad neonatal.
Y dentro de la guía, pues en último lugar se trata el asunto del tratamiento de los miomas y se concluye que el tratamiento médico no tiene utilidad, prácticamente no es recomendable. En algún caso se podría usar un análogo de la GnRH, pero no está indicado en general. Y la miomectomía, sin embargo, sí que parece que en algunos casos puede mejorar las tasas de embarazo y parto, no así las de aborto. Y en cuanto a miomas mucosos, no hay evidencias porque nadie hoy día se plantea estudiarlo, es decir, nadie establece grupos control, sino que en general cuando se encuentran miomas de tipo submucoso son tratados y por lo tanto la evidencia que hay es solamente de tipo de recomendación, pero no hay evidencia científica disponible. El tratamiento, tras estudiar toda la bibliografía y repasarla, pone de manifiesto que la embolización no se debería de usar por los riesgos obstétricos y la baja reserva ovárica que conlleva. Sobre la ablación todavía no hay evidencias claras de que tenga mayor o menor utilidad. Y en cuanto al pretratamiento quirúrgico médico con ulipristal o con antagonistas, con agonistas, pues no se ha visto que se deba de usar ni en los intramurales ni en los submucosos. Por lo tanto, en el algoritmo o esquema, pues vemos claramente cómo cuando hay un mioma subseroso no hacemos absolutamente nada. Cuando hay submucosos, prácticamente siempre recurrimos, si es posible, a la resección histeroscópica. Y en medio tenemos esos miomas intramurales que no tienen componente intracavitario, en los que podemos hacer una división entre los que tienen menos o más de 4 centímetros. Los de menos de 4 centímetros lo mejor es no hacer absolutamente nada. Si un mioma no tiene componente intracavitario y mide menos de 4 centímetros, no hay evidencia de que sirva para nada hacer nada sobre él. Pero cuando tienen más de 4 centímetros siempre hay que poner en advertencia al paciente todas esas complicaciones de tipo obstétrico que hemos hablado antes, la clínica que pudiera tener y valorar si tiene o no tiene componente intracavitario, pues si es posible o su resección puede mejorar el pronóstico. La mesa que siguió a la de los miomas fue la mesa de la sección, grupo de interés de la preservación de la fertilidad. En este caso, la preservación de la fertilidad vista desde el punto de vista del cáncer, desde el punto de vista oncológico. El doctor Domingo se ocupó de intentar esclarecer lo que supiéramos más acerca del hecho de que una paciente ontológica sea o no considerada como una paciente subóptima. El doctor Domingo y su grupo tienen importantes trabajos que vienen a decir que sí lo son, pero él reconoció y dijo en su charla que no hay evidencias concluyentes cuando hablamos de forma generalizada. Hay que tener en cuenta que sí, que efectivamente en mujeres menores de 35 años sí que parece que hay peores resultados, porque cuando se utilizan óvulos de donante en vez de óvulos propios preservados, se tienen los mismos resultados que cuando otras poblaciones utilizan óvulos de donante, pero hay que tener en cuenta que hay multitud de sesgos. Por ejemplo, en los trabajos comparativos, nosotros no preservamos la fertilidad de pacientes no oncológicas en general cuando tenemos una antimulleriana muy baja, cosa que sí hacemos cuando son oncológicas. Después hay trabajos que comparan o que agrupan mujeres afectadas por cáncer con tipos de tumor de piel, por ejemplo, que no tienen mal pronóstico después y sin embargo pues también agrupan a las que tienen cáncer de cervix o de mama, que suelen tener mucho peor pronóstico. Entonces, pues si en una población domina el cáncer de cervix y el cáncer de mama, como suele ser la mayoría de las que tratamos, pues realmente parece que el pronóstico, aunque esas pacientes son peores. Además, las muestras que se suelen utilizar para analizar son pequeñas. También, como hay tantos casos de cáncer de mama en la mayoría de los trabajos que se ocupan la gran parte de las pacientes, pues el uso del letrozol y las bajas reservas óricas que estas tienen, incluso a veces asociadas a sus factores genéticos que dan lugar al cáncer, pues todo eso puede influir. Y por eso el doctor Domingo nos anima a que sigamos potenciando los tratamientos de preservación de la fertilidad y, bueno, que consideremos a las pacientes lo mejor posible, independientemente de que nos puedan resultar subóptimas o no de forma general, sino caso a caso. Así, pues, podemos recurrir a métodos que nos permitan tener la mayor cantidad de ovocitos posible, como la estimulación doble, random start, etcétera, etcétera. Relativo a la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas, niñas o adolescentes, la doctora Mara Andrés pues, nos habló de que esto era una problemática muy específica, son los padres los que toman las decisiones, hay mucha burocracia en muchos casos, y las candidatas serían las niñas a partir de los 18 meses y hasta los 15 años. No es que después de los 15 años no se pueda hacer, pero esas ya forman parte no de la población pediátrica, sino de la población general. ¿Cuándo se deben de tratar? Cuando
tratamiento tenga un riesgo gonadotóxico, sobre todo basado en dosis equivalente a ciclofosfamida mayor del 50%. Si no, no es necesario porque son pacientes que generalmente tienen buen pronóstico. En algunos casos, en pacientes con un riesgo oncológico gonadotóxico de entre el 20 y el 50%, si hay algún factor adicional, presión familiar, etcétera, pues se podría considerar. En chicas con riesgo gonadotóxico menor del 20%, no está indicado hacer preservación de la fertilidad. Tienen además que ser pacientes estables, que estén bien y que no hayan sido tratadas previamente por otro tumor o por otra tanda previa con quimioterapia de alta dosis, y además deben de ser pacientes que tengan una perspectiva de supervivencia, es decir, que el tratamiento que se les vaya a dar tenga intención curativa, si no, no tiene mucho sentido preservar gametos en estas pacientes. La doctora Andrés, que tiene bastante experiencia en el asunto, pues nos dice que preservar ovocitos es muy difícil, como lo podemos imaginar en niñas, y por lo tanto, bueno, vamos a por la corteza ovárica. Nos dice que en leucemias de las niñas solo preservemos si van a ir a trasplante, es decir, si van a recibir un tratamiento quimioterápico agresivo, porque si no el riesgo que tienen después es bajo, normalmente van a tener reserva ovárica suficiente. El tratamiento está centralizado principalmente en Valencia, Madrid, Barcelona y Canarias, y siempre en estas unidades pues tienden después a llevar un tratamiento, un seguimiento que permite incluso porque como es el desarrollo puberal y incluso que alguna paciente después pueda ser rescatada. Los tumores más frecuentes son el sarcoma de Ewing y las leucemias, son los más frecuentes que se tratan. Y hay que tener en cuenta que otra utilidad, otro aspecto interesante, es que en el 70% de las veces la misma anestesia que se utiliza para conseguir la corteza ovárica, pues se utiliza para otras cosas. Por lo tanto, ese riesgo anestésico pues es compartido con otras técnicas como para poner catéteres, para la quimioterapia, etcétera, etcétera. O sea que se aprovecha cada pequeño riesgo que la paciente va a sufrir para hacer cosas adicionales que necesite. Nos dice la doctora Andrés que deberíamos centralizar las muestras, pero probablemente ya ir abandonando el concepto de la extracción. Esto tiene sentido porque, claro, a veces tenemos prisas y con toda la burocracia y la centralización que hay de los sitios donde podemos mandar al paciente, hace que sea imposible. Mientras que si pudiéramos extraer el tejido en el lugar donde la paciente está, que además no tiene grandes complicaciones, pues probablemente mejoraríamos bastante las posibilidades que tiene la paciente de poder guardar corteza ovárica. En todo caso, ella es muy optimista. La doctora Mara Andrés nos dice que la mayoría de las niñas no suelen tener problemas y que después recuperan bien su función ovárica. Y ya continuando con el tema de la preservación en pacientes oncológicos, la doctora Santaella nos vino a aclarar o a cambiar algunos conceptos que estábamos teniendo en la euforia de la preservación, como el hecho de que hay que pensarse muy bien hacer esa preservación, porque hoy día, alargando la hormonoterapia de algunos tipos de tumores de mama especialmente, se está teniendo mucho éxito en la supervivencia obtenida. Y por lo tanto, en cierto modo, como que abandonar esa hormonoterapia o acortarla no es lo más recomendable si estamos hablando del pronóstico vital del paciente. También hay que tener en cuenta que, de nuevo, también en algunos tipos de tumor, el tratamiento neoadyuvante, es decir, la quimioterapia pronta, rápida, está dando bastante buenos resultados y, por lo tanto, demorarla pues puede no ser lo más conveniente. También nos expresa la doctora Santaella que tratar a mujeres con factores de cáncer de mama hereditario son un reto por su mala reserva y también porque estamos haciendo que mujeres con un mal pronóstico después vuelvan a poder quedarse embarazadas, a ser tratadas y además pues la descendencia puede tener el problema de la herencia de ese cáncer. Y incluso pacientes que después son metastásicas podrían llegar a curarse, especialmente las que son oligometastásicas, cada vez el pronóstico va mejorando. Y bueno, un poco la charla vino a decirnos que precisamente lo que a casi todos nos anima a hacer mucha preservación, que es el hecho de que el pronóstico de las mujeres con cáncer de mama vaya mejorando. Ella vino a decirnos que está mejorando, pero también está mejorando en pacientes que no deberían volver a quedarse embarazadas y que no deberían de abandonar ciertos tratamientos o que no deberían demorarlos para curarse y por lo tanto el acceder a la preservación de la fertilidad debería de quedar
relegada o en un segundo plano. En la charla de la mesa de preservación de la fertilidad hubo un simposio patrocinado en el que a tres ponentes muy destacados, el doctor Coroleu, el doctor Yácez y el doctor Requena, hablaron de temas que eran de interés para mejorar las tasas de recién nacido vivo, y a ellos les pareció bien hablar del diagnóstico genético, el screening genético, preimplantacional, los niveles de progesterona y el estilo de vida. Así, moderados por el doctor Espinós, pues hablando de diagnóstico genético preimplantacional, el screening genético preimplantacional, el doctor Yácez estableció que siempre debe informarse al paciente de que existe, por temas de tipo legal y también porque cada día es más sencillo hacerlo. Bueno, de cierto modo, la posición de cómo vamos a poner un embrión sabiendo que está mal, pudiendo saber que está bien, pues bueno, eso el paciente tiene que conocerlo. El doctor Coroleu, como dijo, ya se ha demostrado que transferir un embarazo, un embrión aneuploide no embaraza a nadie. Tenemos el problema de los mosaicos, pero un embrión claramente aneuploide no embaraza, y por lo tanto es como si estuviéramos haciendo una tontería ponerlo. Y el doctor Requena fue aclaró que efectivamente en el futuro muy probablemente ya se le hará a todo el mundo el diagnóstico del screening genético preimplantacional, de la misma manera que hoy día ya debemos de decirles que existe. En cuanto a valorar la progesterona en las transferencias de embriones congelados, como ya hablaron en el grupo de interés de endocrinología reproductiva, bueno, pues se volvió a insistir un poco en que el doctor Requena apoyaba más bien en su uso solamente cuando el tratamiento sea de tipo sustituido, mientras que el doctor Coroleu y el doctor Yácez pues dijeron que en tratamientos hechos con ciclo natural o estimulado, pues medir la progesterona también podría tener valor, sobre todo si se midiera por las mañanas. En cuanto al rescate o la cancelación, pues el doctor Requena es partidario del rescate con subcutánea, en base a los trabajos del IBI, pues sin control adicional, toda aquella que presente una progesterona baja, pues se le puede poner subcutánea y los resultados mejoran, mientras que el doctor Coroleu, que también aboga por el rescate con subcutánea, pues defiende que haya que monitorizar, y si la paciente no alcanza buenos niveles, pues se deba de diferir su transferencia. En ambos casos se dice por los expertos que están hablando en esta mesa que prefieren mantener las dos vías, es decir, que si la paciente estaba con progesterona vaginal, la subcutánea sea un añadido, de manera que complemente la acción del otro medicamento. Y ya para finalizar, pues también salió a la palestra el tema de los estilos de vida. Básicamente, pues lo más importante fue hablar del peso. En algunos centros hay una limitación estricta del peso, en otros pues es más flexible. Hay que tener en cuenta, como se dijo en la mesa, que muchos pacientes van a tardar tanto en conseguir un peso adecuado que van a empeorar mucho más el pronóstico si es por su edad. Entonces, bueno, pues hay partidarios de ser un poco estrictos y hay partidarios de ser flexibles, en el sentido de intentar que el paciente esté lo mejor posible, pero no negarle un tratamiento, ya que otros factores de tipo pronóstico pueden empeorar aún más. En todo caso, la obesidad está claro que produce mayores complicaciones de tipo obstétrico y peores resultados de embarazo. Y en cuanto a la vitamina D, el doctor Requena fue categórico, y un poco en la línea de lo que dijeron el doctor Coroleu y el doctor Yácez, pues comentaron que prácticamente la vitamina D no hay ni que pedirla. Si acaso en algunos casos de fallo de implantación repetida, bueno, pues por tener completo un estudio se le pide a la paciente, pero la vitamina D hoy día ha perdido mucho fuelle del que tuvo al principio. Y repito, desde el punto de vista del doctor Requena, es una determinación que ni siquiera hay que solicitar. Y bueno, pues con estas impresiones de estos tres destacados miembros de la Sociedad Española de Fertilidad y científicos que nos alumbran cada día con sus hallazgos y su conocimiento, pues terminaron las jornadas virtuales de los grupos de interés de la Sociedad Española de Fertilidad, y espero pues que este resumen os haya sido útil y espero veros a todos muy pronto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Enrique, de verdad, por el trabajo. Yo te decía al principio que ha sido un trabajo arduo, y la verdad es que lo es. Resumir en tan solo 25 minutos lo que han sido, pues diría yo que 4 horas o más de charlas, porque sabemos que está la parte clínica y la parte más de laboratorio, pues la verdad es que muchas gracias, y te invito a que continúes con nosotros para la parte final de las preguntas y respuestas.
Estaba silenciado, Enrique, a ver. Quería decir que muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, me ha servido para verme varias veces las charlas. Por cierto, están offline por todavía si alguien quiere volver a ver algún detalle, las tiene ahí. También lo ha hecho la doctora Marta de Besa organizando las sesiones, que está todo perfecto para poder recurrir. Alguna cosa que he dicho que ha podido resultar polémica, prometo que es fidedigna a lo que se ha dicho en la charla y lo podéis comprobar. Pues muchas gracias de nuevo, Enrique, y te emplazamos al final de la sesión. E invitamos ya a la doctora Irene Cuevas. Irene, cuando quieras, por favor, pasamos a la parte, como decíamos, más de laboratorio. Irene, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues nada, yo he tenido la suerte de poder hacer el resumen o la presentación de dos partes en las que he estado, perdón, me voy al inicio de la charla, en las que he estado bastante implicada, con lo cual, bueno, pues he disfrutado como una loca haciendo también el resumen de las jornadas. Como comentaba Enrique Pérez de la Blanca, me sumo a las felicitaciones, bueno, de mis compañeros de la Junta Directiva de la SED por toda la organización y en especial a Marta de Besa porque el trabajo ha sido excepcional y las jornadas fueron todo un éxito. No me quiero demorar mucho en presentación. Entonces, nada, vamos a empezar por la mesa de trabajo del grupo de trabajo CEFA-SEVIR de embriología clínica. En este grupo de trabajo, pues bueno, estamos elaborando una guía clínica de embriología clínica, de nuevo, y bueno, pues contamos con dos ponentes excepcionales para hacer dos presentaciones en las que queríamos hablar de técnicas no invasivas de selección embrionaria. Entonces comenzamos con el doctor Josu Franco Iriarte, que todos lo conocéis de sobra, que nos habló bueno, pues del Embrace. Todos sabemos que ha habido ya varias publicaciones, desde el año 2016 es un campo en vías de expansión. Sabemos que el embrión, sobre todo entre los días 4 y 6 del desarrollo, cuando ya se activa el metabolismo del embrión y tenemos mayor número de células, pues secreta al medio de cultivo en el que se está desarrollando porciones de ADN que se pueden amplificar mediante NGS y la técnica consiste en eso, en intentar o en determinar el estatus o la ploidía del embrión en base a ese DNA que tenemos en el medio de cultivo. El año pasado, la doctora Carmen Rubio nos presentó los resultados de un estudio multicéntrico de 1.301 embriones en diferentes centros donde podemos ver que los niveles de concordancia entre el PGT no invasivo y la biopsia de trofoectodermo pues son bastante elevadas. Lo que ocurre es que sí que hay diferencias entre los diferentes centros y lo que podemos ver es que ajustando o haciendo pequeños ajustes en nuestra metodología de trabajo podemos aumentar tanto la informatividad de las muestras con las que estamos trabajando como la concordancia. Entonces, actualmente el protocolo de trabajo recomienda el recoger, bueno, cultivamos nuestros embriones hasta día 4, en día 4 los lavamos exhaustivamente y los cambiamos a una nueva gota de medio de cultivo, cultivamos hasta día 6 y en ese momento recuperamos el medio que lo llevaremos a analizar por NGS y obtendremos los resultados. El doctor Josu Franco nos habló de su experiencia con más de 50 casos en los que habían incluido pacientes de dos grupos completamente diferentes, unos del grupo de donación de ovocitos y otro de pacientes menores de 38 años. Ellos, insisto, son muy estrictos a la hora de trabajar, de manipular las muestras, de cuándo extraer las muestras en el laboratorio. Sus niveles de concordancia actualmente están en el 92,5% y las tasas de embarazo clínico en ambos grupos de pacientes han aumentado de forma significativa. También nos comentaba que teníamos que aumentar esta N, sé que actualmente ya estamos en torno a los 80 o una cosa así, pero vamos, que los resultados son bastante prometedores. Y cositas que nos pueden dar miedo, sobre todo a los embriólogos, es el porcentaje de no informatividad de estas muestras. Pues la verdad es que es muy bajo. Estamos en torno al 5% de embriones no informativos. Y otra cosa que también nos preocupa mucho a los embriólogos cuando nos hablan de cultivar los embriones hasta día 6 es a ver si me voy a encontrar los embriones completamente hatcheados. Pues también es algo prácticamente anecdótico porque solamente el 6% de los embriones hatchean totalmente cuando vamos a congelarlos para extraer el medio de cultivo.
En resumen, la charla del doctor Franco lo que nos comenta es esto, que podemos utilizar el ADN en el medio de cultivo, que se puede analizar y que parece que es, por los resultados que estamos teniendo, es representativo del contenido cromosómico del embrión. Sí que hay que recordar que actualmente este sistema es un sistema de screening, no es diagnóstico hasta que no tengamos una concordancia del 100%, pero sí que nos va a ayudar en la selección de nuestros embriones, va a ser un marcador más, nos va a ayudar en la priorización de embriones para la transferencia embrionaria. La siguiente charla de nuestro grupo de trabajo nos la dio el doctor Marcos Meseguer y nos habló de inteligencia artificial dentro de las unidades de reproducción asistida, que bueno, pues ha llegado, yo creo que ya para quedarse, y nos va a ayudar tanto en la selección embrionaria como en el diagnóstico de nuestros pacientes, en la estimulación o en la adaptación de los protocolos de estimulación ovárica controlada, en ayudarnos a entender la receptividad endometrial en nuestras pacientes. Y actualmente ya podemos ver algunas plataformas que utilizan la inteligencia artificial para la selección de los embriones. Esto ya lo podemos tener en nuestros laboratorios desde ya. Nos presentó varios trabajos desarrollados por su grupo y algunos se están desarrollando algunas tesis doctorales en los que vimos que con la utilización de estas plataformas que integran inteligencia artificial se ha visto que se correlaciona con un aumento en la implantación o estos embriones seleccionados mediante inteligencia artificial tienen un mayor potencial de implantación que los que no. Entonces, en el único caso en el que no observamos una mejoría de las tasas de implantación es en el grupo de pacientes que utilizan ovocitos propios y que ya sabemos que esos embriones son euploides, con lo cual parece que la inteligencia artificial, aparte de la morfología, que es lo que los embriólogos estamos chequeando continuamente dentro del laboratorio, parece que también nos está informando del estatus euploide de nuestros embriones. Aparte, su grupo de trabajo están trabajando, introduciendo otros parámetros que pueden aumentar la capacidad diagnóstica de estos sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo la dinámica de los pronúcleos, el diámetro final del blastocisto, el área de la masa celular interna o el ciclo celular de cada una de las células que conforman el trofo ectodermo. Y vemos que introduciendo estas variables al algoritmo podemos aumentar la accuracy o la precisión de la selección embrionaria. También están trabajando en introduciendo dentro de los algoritmos el análisis proteómico del medio de cultivo donde se han desarrollado los embriones que tenemos en nuestra cohorte y han visto que sobre todo hay dos proteínas que son la metaloproteínas A1 y la interleuquina 6 que al introducirlas dentro del algoritmo de predicción pues nos van a aumentar mucho las probabilidades tanto de seleccionar un embrión que nos va a dar un bebé sano como que no. Bueno, Marcos también nos hizo un avance de lo que se presentó la semana pasada en el Congreso de la ESRE. He tenido la oportunidad de ver las charlas y la verdad es que son impresionantes el trabajo que están realizando y, bueno, especialmente a mí me llamó mucho la atención la charla que nos hablaba de eso, del seguimiento del ciclo celular de cada una de las blastómeras, que además nos puede predecir la euploidía de nuestros embriones con más de un 75% de precisión, o que también podemos predecir qué embriones son aneuploides, que son monosómicos, trisómicos o incluso caóticos. La verdad es que una charla interesantísima la de Marcos. En definitiva, Marcos lo que nos venía a decir es que estas tecnologías van a cambiar drásticamente la forma en la que trabajamos dentro del campo médico, incluido las clínicas de reproducción asistida. La automatización, todo ha llegado para quedarse y bueno, pues nos iremos incorporando poquito a poco al carro. En resumen, para resumir un poquito la mesa de embriología clínica, pues he querido poner este diagrama donde vamos viendo que las técnicas no invasivas cada vez van cogiendo más peso dentro del campo de la reproducción. Y la otra mesa que os quería resumir
La verdad es que me hace especial ilusión porque, bueno, he tenido la suerte de poder participar en todo el desarrollo de la guía de recomendaciones para la seguridad durante el COVID, y aparte es una mesa de las que a mí me gustan mucho dentro de las reuniones de los grupos de interés de la SEF, ya que es una mesa que aglutina a diferentes grupos de interés o de trabajo de la SEF y vemos un mismo tema interesante o de actualidad visto desde el punto de vista de los diferentes grupos de trabajo o de interés. En este caso tenemos representación de los centros públicos, del grupo de donación, de andrología, psicología, enfermería, ética y del comité del registro. La reunión de los grupos de interés de la SEF y el debate de esta mesa, que como no, el COVID no podía faltar en esta reunión, coincidió con la publicación de la 6ª versión del documento, que sabéis que desde que paramos los tratamientos en España debido a la pandemia, en el momento de la reactivación de la actividad hemos ido actualizando en base a la evidencia. Estas guías, pues nada, las ha coordinado el doctor Daniel Mataró excelentemente, y además Daniel Mataró también fue el moderador de esta mesa, como no. Comenzamos con el grupo de interés de los centros públicos, donde la doctora Ana Monzón nos presentó los resultados de una encuesta que enviaron el grupo de interés a los diferentes centros de reproducción públicos en nuestro país. Entonces, en general, lo que podemos observar es que la lista de espera a nivel global, sí que es cierto que nos comentaba que algunos centros han disminuido la lista de espera, es algo, no es lo común, casi todos la hemos aumentado. En general, pues eso, hemos pasado de una lista de espera de 11,8 meses a 15,1. Es normal, hemos tenido mucha presión hospitalaria, se han derivado recursos a COVID, evidentemente, y al final las unidades de reproducción lo hemos notado. Luego también lo que nos presentaba es que el número de tratamientos que estamos realizando en este momento es inferior al número de tratamientos que realizábamos en el año 2019, antes de la pandemia, en la mayoría de los centros públicos españoles. Además, también nos presentaba que en 16 de los centros públicos de España ha habido parte del personal de las unidades de reproducción que han tenido que dar apoyo a las unidades de COVID, y en algunos de los centros pues, ha cambiado el sistema de priorización de las pacientes para aliviar ese aumento de las listas de espera. Y es más que nada lo que nos sugiere el grupo de interés, y es que debido al incremento de las listas de espera, al final ese impacto en las listas de espera ha sido bastante desigual por regiones, dependiendo de los hospitales, pero que en algunos casos se hace necesario establecer criterios objetivos de priorización. Principalmente nos habla el grupo de interés de la edad, como es normal, es lo más evidente, y también de determinadas causas de esterilidad. Sabemos que en una paciente, por ejemplo, de esterilidad de origen tubárico no va a haber afectación, pero en otro tipo de pacientes, como la baja reserva, pues sí que vamos a tener afectación. Pasamos a la charla del doctor don José Antonio Castilla, gran amigo y gran ponente también. Él representaba en este caso al grupo de donación de la Sociedad Española de Fertilidad y nos presentó en este caso qué ocurrió con las donaciones tanto de ovocitos como de semen durante toda la pandemia. Lo primero que se notó es que hubo un descenso en las donaciones, tanto de ovocitos como de semen, evidentemente por varios motivos, por la sobrecarga del sistema sanitario, por la limitación de la movilidad de nuestros pacientes, por cambio de residencia. Todos sabemos que muchos donantes, tanto de semen como de ovocitos, son estudiantes que viven en otras ciudades y con todo el confinamiento, etcétera, pues probablemente tuvieron que cambiar de residencia, y también, evidentemente, como profesionales por la seguridad de nuestros donantes. Pero si veis, el comportamiento para la recuperación de las donaciones ha sido bastante diferente. En la donación de ovocitos hubo un descenso drástico, evidente, por el cierre de las clínicas, pero la recuperación también se realizó de forma muy rápida. En cambio, la donación de semen, la recuperación tardó bastante más. Esto es porque en marzo la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, sacó un documento para
pues eso, guiarnos de qué teníamos que hacer con cualquier tipo de donación, una donación de sangre, de tejido, de células, pero no hablaba específicamente de los donantes de gametos y lo que decía es que en cada donación se tenía que hacer una PCR. Y bueno, pues como nos decía el doctor José Antonio Castilla, ahí fue la cepa al rescate y en junio publicó por primera vez pues eso, los casos especiales de cómo actuar en los donantes de gametos. La primera edición fue junto con el Grupo de Preservación de la Fertilidad, también son casos un poquito especiales, y luego ya nos han hecho una actualización por separado. Lo que nos dice básicamente es que evidentemente con la donante de ovocitos no hay discusión. Justo antes de la punción tenemos que hacer la PCR y no hay ningún problema. El problema lo teníamos básicamente con la recomendación de la ONT con los donantes de semen. ¿Por qué? Porque un donante de semen puede donar una muestra de semen cada 3 días. Si cada 3 días estamos haciéndole una PCR a nuestro donante, probablemente se quedará sin fosas, bueno, va a tener bastante problema de todo el sistema nasofaringeo. Pero bueno, lo que nos propuso el grupo de trabajo de donación es que a nuestros donantes les vamos a hacer una PCR que tiene que ser negativa, evidentemente, antes de la primera donación y luego haremos un triaje a nuestros donantes a los 21 días, a los 42 días, a los 63 días, cada 21 días, ¿vale? Entonces, el donante podrá ir donando muestras de semen cada 3 días. Cuando tengamos el triaje negativo, podremos liberar las muestras anteriores. En el momento en el que tuviéramos un triaje de nuestro donante que fuera positivo, tendríamos que confirmar con una PCR. Y en el caso de que saliera positiva, solamente desecharíamos las muestras anteriores hasta el triaje anterior que hubiéramos tenido negativo. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que la ONT se olvidó de los donantes de gametos y que la SEF tuvo que ir al rescate para poder poner un poquito de orden y darnos unas guías que fueran coherentes. En donación de ovocitos, evidentemente, vamos a hacer una PCR antes de la punción y que en donación de semen, pues haremos una PCR antes de la primera donación y luego iremos con triajes cada 21 días. Actualmente, el grupo de trabajo en breve publicará la nueva actualización de su guía y ya hablaremos, pues, ya nos hablarán de qué va a ocurrir, pues, con el tema de la vacunación, si la donante vacunada asumimos que va a tener anticuerpos, del tema de los anticuerpos, del número de copias, en el caso de que tuviéramos una PCR positiva. Así que nada, estamos expectantes a la nueva actualización de la guía. La siguiente charla fue del grupo de andrología y nos la dio el doctor Ferran García. La verdad es que fue una charla magistral donde nos explicó todo el mecanismo de acción del COVID y ya no solamente de la infección dentro de las células, sino todo el mecanismo de acción a nivel sistémico en un paciente infectado por el SARS-CoV-2. Bueno, a nivel testicular, bueno, todos sabemos que para que haya infección de una célula, esa célula tiene que tener coexpresados los dos receptores, tanto el AC2 como la proteína transmembrana, y parece poco probable que el virus pueda entrar en las células del testículo porque la coexpresión de los dos receptores es nula o es muy baja, tan baja que hace muy poco probable que el virus se pueda internalizar. Lo que sí que se ha visto es que en pacientes infectados por el virus sí que parece, o hay bibliografía que nos evidencia que algunos pacientes pues desarrollan una orquitis, que puede haber una disrupción de la espermatogénesis, se ha visto que puede haber mayor fragmentación del ADN, pero parece que todo esto está más relacionado con el propio proceso inflamatorio de la enfermedad que porque el virus haya entrado dentro de las células del testículo. Al final es un proceso inflamatorio generalizado en el que también se producen pequeños trombos que pueden afectar o que nos pueden desencadenar este tipo de efectos secundarios que no son a nivel testicular, sino a nivel sistémico. Entonces, nada, como conclusiones del doctor Ferran, podemos decir que con la evidencia actual, la probabilidad de transmisión del virus a través del semen es muy baja y que hay escasos datos sobre el impacto tanto en los parámetros seminales como en las hormonas reproductivas.
Y pasamos ahora a la charla de la doctora Ana Heredia, que es del Grupo de Interés de Psicología en Reproducción. La doctora Ana Heredia nos presentó los resultados de una encuesta que han pasado a pacientes a través de asociaciones de pacientes de reproducción asistida, en las que nos mostró cómo se habían sentido nuestras pacientes en dos situaciones, en dos momentos de la pandemia totalmente diferentes. Uno fue en el momento en el que se cerraron todas las clínicas y suspendimos todos los tratamientos de reproducción, y otro fue en el momento de reapertura de los centros y que teníamos que volver a iniciar nuestra actividad. Entonces, evidentemente, las pacientes, cuando tuvimos que cancelar los tratamientos, pues sus sentimientos eran de incertidumbre, impotencia, tristeza, frustración, preocupación, etcétera. Y cuando reabrimos los centros, pues la mayoría lo que experimentaban era esperanza, ilusión, alivio, alegría, también un poquito de incertidumbre, sobre todo por todo el tema de la vacunación. Todavía no estaba claro qué iban a hacer, si la embarazada podría, si no podría vacunarse, etcétera. Pero bueno, en general, casi todas las percepciones de las pacientes eran esperanzadoras, alegres, etcétera. Lo que sí que me resultó muy curioso es que encontraban diferencias en cuanto a los sentimientos o las reacciones emocionales de las pacientes en función de la edad de nuestras pacientes y también del tiempo de búsqueda de gestación. Se comportaban diferente aquellas mujeres que llevaban más de 2 años buscando la gestación o menos de 2 años. La mayoría de las pacientes durante todo ese periodo de cuando no estábamos realizando tratamientos, cuando no sabían qué hacer, si retomar su tratamiento o no, han buscado, para aliviar toda esa preocupación o todo ese impacto emocional, han buscado el apoyo familiar, la comunicación con el equipo, con su equipo médico y también con las redes sociales y las asociaciones de pacientes. Pero es curioso que únicamente el 30% de nuestras pacientes, a pesar de encontrarse angustiadas, preocupadas, etcétera, solamente un 30% de ellas han pedido ayuda psicológica o han utilizado la ayuda psicológica. Entonces, nos comentaba la doctora Ana Heredia que desde el grupo de interés estaban trabajando en una plataforma de asesoramiento psicológico para pacientes de FIB. La siguiente charla vino a cargo de Carmen Rocío Fuentes, del Centro IMER, en el que nos habló del caos que sufrimos todos en nuestras clínicas, sobre todo pues, en el momento del cierre, cuando se produjo el parón, porque todos tuvimos que llamar pacientes, cancelar tratamientos, las pacientes estaban angustiadas, no sabíamos darles respuesta a cuándo íbamos a retomar los tratamientos o cuándo no, y la verdad es que casi todo el peso cayó sobre el personal de enfermería, porque al final son las que tienen mayor contacto con los pacientes, tienen que gestionar los listados de las consultas, reorganizar consultas, programar todo el tratamiento. Entonces, nos hablaba también de cómo se realizó la vuelta progresiva a la actividad normal, cómo se tuvieron que poner a punto nuevos protocolos de trabajo, sobre todo basados en las guías, y la importancia del trabajo en equipo. Y yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a la labor que hace el personal de enfermería. En este caso, nos centrábamos mucho en la pandemia, pero es que creo que la labor del personal de enfermería hay que tenerlo siempre presente y hay que darle toda la validez del mundo pre, durante y post pandemia, porque son una parte fundamental de nuestras unidades. La siguiente charla nos la dio la doctora Rocío Núñez, en la que nos hablaba desde el punto de vista del Grupo de Interés de Ética y Buenas Prácticas sobre las vacunas COVID en reproducción asistida. Y nos habló, bueno, pues nos hizo un poquito un repaso de cuáles eran las recomendaciones de diferentes sociedades científicas y en ese momento, claro, acabábamos de publicar también la guía y actualmente todos sabemos pues, que no hay ninguna contraindicación ni para la mujer embarazada ni para la mujer que está en un tratamiento, ni durante la estimulación, ni la transferencia, ni la donación de ovocitos, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que hay que deliberar sobre los valores en juego. Entonces, tenemos que valorar, por una parte, cuál es el beneficio para la madre por la vacunación, pero también tenemos que velar por la seguridad para las embarazadas. También tenemos que tener en cuenta el beneficio para el feto, pero también tenemos que tener en cuenta la seguridad para el feto.
evidentemente el conocimiento de los profesionales, pero también la confianza de los pacientes hacia los profesionales. También la justicia distributiva frente a la equidad y la autonomía de los pacientes a ponerse o no la vacuna frente a la seguridad global. En definitiva, Rocío lo que nos transmitió es que tenemos que convencer en la obligación del deber moral y la responsabilidad para proteger la salud pública, porque al final esto, el vacunarse o no vacunarse, es un problema de salud pública, y que los profesionales pues tenemos que guiar en el asesoramiento de las mujeres embarazadas o potencialmente embarazadas. Tienen que estar bien informadas para poder tomar decisiones conscientes e informadas. Y finalmente, la última charla nos la dio el doctor Fernando Prados, coordinador del registro en este caso, y nos habló a ver, una vez que elaboramos la guía con las recomendaciones de seguridad frente a COVID, creamos dentro del grupo un subgrupo en el que creamos una encuesta a los centros de reproducción asistida para valorar cómo se estaban utilizando las diferentes estrategias de cribado que se proponían dentro del documento. Entonces, este cuestionario que enviamos a los centros de reproducción asistida, recogimos datos en 3 periodos completamente diferentes por la casuística de la enfermedad. Entonces, comenzamos el 27 de abril, que fue el momento de reapertura de los centros tras el confinamiento, y en ese momento, pues claro, la incidencia en España era bajísima. Veníamos todos de estar confinados en nuestras casas y había muy poquita incidencia de la enfermedad. En la segunda oleada de recogida de datos, que duró hasta el 31 de agosto del 2020, comenzaba a repuntar el número de casos, estábamos ya entrando en la segunda ola. Y finalmente, el último periodo de recogida de datos incluyó hasta el 15 de enero del 2021, cuando cogimos completamente la segunda ola del COVID y estábamos ya comenzando la tercera ola. Los resultados, para resumir, evidentemente, en la tercera ola, la positividad por COVID dentro de las clínicas de reproducción asistida fue del 0,8%, más alta que en el primer tramo de recogida de datos o en el segundo tramo, pero en general, si hablamos en global, la tasa de positividad dentro de las clínicas de reproducción asistida fue del 0,6%, muy distante del 4,4% que teníamos en ese momento en nuestro país, con lo cual podemos estar contentos porque las recomendaciones que dimos desde la SEF habían hecho efecto y dentro de podíamos considerar las clínicas de reproducción asistida un entorno seguro para nuestros pacientes. Entonces, nada, Fernando nos concluía que el reducido porcentaje de positividad nos da confianza en cuanto al manejo de nuestros pacientes según las recomendaciones de las sociedades científicas y que el triaje de COVID al final supuso un porcentaje muy bajito de las cancelaciones de los tratamientos iniciados. Para resumir un poquito todo lo que se habló en la mesa, os he puesto aquí los documentos de la SEF y el de SEF-ASEVIR porque creo que prácticamente en todas las charlas de la mesa se hizo mención a estas recomendaciones y la verdad es que nos sentimos muy satisfechos de que hayan resultado tan útiles para todos los socios de la SEF y que nos hayan servido un poquito de guía para saber cómo actuar en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Entonces, ya os digo, tanto el documento de SEF-ASEVIR como los documentos de los casos especiales han tenido muchísima utilidad. Así, en general, en los centros públicos pues se han visto bastante afectados, sobre todo el aumento en las listas de espera, sobre todo por la presión hospitalaria durante la pandemia. Si hablamos de semen, podemos decir que no hay evidencia de que haya partículas virales en el semen. Además, el COVID ha puesto de manifiesto las buenas prácticas que ya teníamos dentro del laboratorio de reproducción, ya que ya estábamos acostumbrados a manejar muestras infecciosas. Además, también se ha puesto de manifiesto la rápida adaptación de las clínicas a los nuevos protocolos de trabajo y, además, los datos de las encuestas que pasamos a los centros de reproducción asistida evidencian las buenas prácticas con la baja incidencia en las clínicas de reproducción. Por supuesto, todo el equipo de las unidades de reproducción asistida ha tenido durante todo este tiempo una mayor carga de trabajo y loable la capacidad de enfermería para la gestión de la crisis. Evidentemente, con el apoyo de todo el equipo, pero el personal de enfermería para mí, chapó. Si hablamos a nivel emocional,
emocionalmente todo esto ha sido un poquito, nos ha llevado un poquito al límite. Y en las charlas hablábamos de los pacientes, pero quería también remarcar que los profesionales muchas veces también nos hemos visto un poquito desbordados. Ahora ya poquito a poco nos hemos acostumbrado y estamos ya realizando nuestro trabajo casi con normalidad, pero han sido tiempos duros para todos. Y finalmente, pues nada, creo que tenemos que recomendar la vacunación como protección de la salud pública. Esto es nuestro deber moral. Y para concluir, quería terminar con, vuelvo de nuevo a José Antonio Castilla, porque él nos comentó esto dentro de su charla, pero creo que para finalizar este bloque nos viene muy bien. Entonces, él nos mostraba que la situación en la que nos encontramos en este momento aquí en España, en nuestro país, donde hemos visto que en el primer trimestre del año 2021 hemos tenido un descenso de la natalidad de aproximadamente el 20%. Es un descenso muy acusado de la natalidad, pero nos ponía este mensaje de esperanza. Entonces, se ha visto que con otras catástrofes que han ocurrido a nivel mundial, como el huracán Katrina o la primera pandemia por SARS, se vio en su momento que los picos de mortalidad de estos grandes desastres vienen acompañados de un descenso drástico de la natalidad, pero siempre se ha visto, después de estos sucesos, que unos 12 meses después la natalidad se recupera con creces, con lo cual, José Antonio, y me sumo a este mensaje, lo que nos quería transmitir es, pues eso, esperanza, porque al final todo vuelve a la normalidad y ya estamos en esa vuelta. Y de momento esto es todo. Pues, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias a ti, Irene, por este fantástico resumen. Invito también al doctor Pérez de la Blanca para que se una a nosotros. Y más que preguntas o dudas, lo que estamos recibiendo es comentarios y sobre todo agradecimientos. Agradecimientos porque no nos habéis hablado de un tema en sí, sino que nos habéis hablado de muchísimos temas a la vez y resumidos, como yo os decía anteriormente, en un formato, pues bueno, la verdad es que es un auténtico gusto. Como decía Enrique anteriormente, todavía tenemos la posibilidad de entrar en la página web de la SEF y poder visualizar las charlas, cosa que está muy bien, pero bueno, la verdad es que nos habéis hecho un resumen excelente, que lo vamos a tener colgado también, que no tengo ninguna duda que la gente va a echar mano de él para poder ver todas las charlas en una y luego ya, si acaso, meterse en una en concreto, pero a pesar de que nos hemos ido un pelín de tiempo, no me resisto a hacer alguna preguntita o algún comentario también, porque la gente, como os decía, más que preguntas, quieren saber de vuestra opinión, pero sí que tengo una pregunta específica y en este caso es para el doctor Enrique Pérez de la Blanca, que nos pregunta, en pacientes con infertilidad que presentan mioma intramural de 4 centímetros sin distorsión de la cavidad endometrial, ¿debemos informar de disminución de la fertilidad y debemos operar o no operar a estas pacientes previo a fecundación in vitro? Pues claro, me está preguntando mi opinión y yo le podría dar mi opinión, pero estaría haciendo un ejercicio negativo para la medicina. Es decir, la medicina basada en la eminencia o en la opinión de los más mayores ya no tiene demasiado valor. También es verdad que, como alguien le dijo a la doctora Carrera, el trabajo ingente que hace el grupo, yo he pertenecido al grupo de endometriosis al principio y me fui abrumado del trabajo porque no daba abasto y lo reconocí, y ellos hicieron una guía de endometriosis magnífica, y en el de miomas, pues claro, ya ni se molestaron en llamarme porque realmente era un trabajo terrorífico, porque la evidencia es muy mala, pero es muy extensa, es extensamente mala. ¿Qué ocurre? Que hay que trabajar mucho para después sacar conclusiones que científicamente tú tienes que plasmar en un documento, pero que no necesariamente tienes que compartir. Desde luego, de toda la vida se ha dicho que un mioma mucosa hay que quitarlo, porque si no, no te queda. Sin embargo, la evidencia científica acumulada no dice eso. Y todo el mundo ha dicho, si un mioma no es muy grande intramural, no pasa nada. Pues no, la evidencia científica remetaanalizada con los trabajos del doctor Pérez Milán y con todos los que ha revisado el grupo, que son miles de estudios y de casos, nos dice que no hay más abortos, pero sí hay menos partos, menos embarazos, menos tasa de implantación y además con unos odds ratio de hasta 3, 5, es decir, que la evidencia no es muy buena, es débil por el número de pacientes, por 1000 razones, pero es la que es, y entonces en un documento guía tú tienes que poner lo que sale, porque a veces eso que parece que
va contra lo que tú piensas como lógica, es la verdad. Y hasta que nadie lo haga o lo ponga en práctica no se va a saber. Yo a una señora de un mioma de 4 centímetros, no solo sin componente intracavitario, sino con componente intracavitario, prácticamente no le hago nunca nada. Pero es verdad que yo le tengo que informar, porque ella lo va a leer en los trabajos y lo tiene que saber, que la tasa de implantación disminuye, que la tasa de parto recién nacido vivo disminuye bastante. Y que operándolo, antes se decía, no, bueno, da igual que disminuya las tasas porque el tratamiento no mejora. Este remetanálisis demuestra que sí, que el tratamiento mejora los resultados. En todo caso, después tú le explicas al paciente el riesgo que tiene una laparotomía o una laparoscopia, el riesgo de hemorragia en una paciente que a lo mejor es su primer ciclo, que pues a lo mejor decidís entre los dos no hacerla. Pero hacer una guía es muy difícil. Se lo preguntaron a la doctora Carrera en el momento de ¿y para qué hacéis esta guía? Porque hay que hacerla. No existía ninguna guía europea. Alguien la hará mejor, alguien la hará peor, pero la guía ya está. Y está basada en la evidencia. Y la evidencia es lo que está publicado, no lo que tú hayas vivido en tu experiencia personal, en tu servicio. Entonces, efectivamente, la guía dice que si tienes un mioma de más de 4 centímetros que no interfiera en la cavidad, tú tienes que informar al paciente de que quitarlo es mejor. Eso es lo que dice la guía y así es como es. Perfecto, Enrique. Muchas gracias por la respuesta. Irene, nos preguntaban también acerca de tu opinión de esta primera parte de la charla en la cual finalizabas un poquito con esta balanza que se venía hacia la parte del no invasivo, ¿no? Y entonces, pues bueno, que nos estaban haciendo preguntas relacionadas con experiencia que hayas podido tener o de conocidos que sepas que estén teniendo este tipo de experiencias con inteligencia artificial y machine learning, tanto con los métodos, otro tipo de métodos no invasivos. Pues a ver, la balanza me ha resultado muy fácil poner la balanza precisamente por eso, porque yo creo que esto ha venido para quedarse. Al final, si piensas fríamente, la capacidad del cerebro humano es limitada y sí que tenemos la capacidad de procesar muchísimas cosas, pero no todas. Y hay muchas cosas y los estudios que estamos viendo lo están poniendo en evidencia, muchas cosas que nos pasan completamente desapercibidas o que no somos capaces de procesar tanta información. Hoy en día tenemos pues, estos sistemas que nos pueden ayudar a procesar cantidades ingentes de información que nosotros mismos no vamos a saber procesar, pero aparte también hay parte de esta inteligencia artificial que se está generando, nos va a poder también dar una explicación de qué es lo que está pasando. Ya no hablamos únicamente de las cajas negras de las que hablábamos al principio, donde únicamente te decía, pues esto tiene más probabilidad que esto y tú te lo tenías que creer y confiar, ¿no? Entonces era el miedo que teníamos todos de esto va a venir para sustituirnos. No, yo creo que hay una parte que también se está desarrollando y es la ayuda que nos va a ofrecer todo el análisis masivo de datos que estamos generando diariamente y que no estamos procesando. Y sobre todo las interconexiones, ¿no? Porque ya no solamente vamos a estar analizando el embrión de forma individual dentro del laboratorio, sino que vamos a poderlo conectar pues, con toda la estimulación, con analíticas de la paciente, con cosas que en este momento nos están pasando desapercibidas y que puede que tengan trascendencia en determinados grupos de pacientes. Entonces, yo creo que esto ha venido, lo tenemos que aprovechar. Además, creo que todo el tema de la inteligencia artificial está súper expandido en cualquier aspecto de nuestra vida. Todos utilizamos Netflix, utilizamos un montón de plataformas basadas en inteligencia artificial, pero en salud se está infrautilizando y yo creo que en beneficio tanto de los profesionales como de los pacientes tenemos que aprovechar toda esta tecnología. Entonces yo pienso que sí, que esto nos va a ayudar muchísimo en un futuro muy, muy presente ya. Muchas gracias, Irene. Eso iba a decir, ¿no? Que ya no es un futuro, sino que es un presente y es una realidad total. Os quería comentar también y preguntaros, y a preguntar personalmente, como decía antes Enrique, a vosotros, y no sé si os meteré en un jaleo o en un jardín o no, pero nos están preguntando si echasteis de menos
algún tema en cada una de vuestras respectivas áreas, en la parte más clínica que ha comentado Enrique, en la parte más de laboratorio que ha comentado Irene, si echasteis de menos alguna cosa que pensáis, oye, pues quizás este tema, evidentemente, en unas jornadas no podemos meter todo, sería imposible, tendríamos que estar una semana entera haciendo jornadas, pero, oye, ¿pensáis que hubo alguna cosita que se nos pudiera quedar en el tintero o pensáis que, oye, pues la verdad es que quedó súper redondo y que no echasteis nada en falta, por así decirlo? ¿Puedo empezar? A ver, yo creo que lo interesante, a mí las jornadas de los grupos de interés de la SEF siempre son unas jornadas que me gustan mucho, por eso, porque es el punto de interacción de todos los grupos, porque confluyen o se presentan todos los trabajos que han realizado cada uno de los grupos de interés de la SEF y además siempre hay mesas conjuntas donde, como he comentado antes, se exponen los diferentes puntos de vista. La verdad es que el COVID nos lo ha puesto muy difícil, muy, muy difícil y pensábamos siempre dentro de estas jornadas hay un espacio para cada uno de los grupos de interés o de trabajo y luego tenemos las mesas conjuntas. La verdad es que Marta hizo una labor excepcional porque condensar en 2 tardes para no interferir demasiado con el trabajo de los profesionales, etcétera, condensar en 2 tardes el trabajo realizado durante 2 años por los grupos de interés, la verdad es que es muy difícil. Entonces, al final se tomó la decisión de presentar pues lo más novedoso o lo que lo que estaba más de actualidad, como el COVID, evidentemente, no podía no tener cabida en estas jornadas. Entonces, sí, yo eché de menos pues, grupos de interés que sé que han estado haciendo, pues, por ejemplo, el grupo de interés de centros públicos han estado haciendo muchísimo trabajo durante estos 2 años y me hubiera gustado escuchar, porque me afecta personalmente lo de los grupos públicos, pero han estado trabajando sobre pues, todo el tema de la biovigilancia dentro de los centros de reproducción asistida y no hubo cabida por eso, porque teníamos que condensar demasiado la sesión. Pero yo creo que a pesar de ello, fueron unas jornadas que quedaron excepcionales. Muchísimo tema muy candente, como ha dicho Enrique, hubo debates o hubo sobre todo temas que todavía están muy controvertidos y tuvimos la oportunidad de poder ver el punto de vista de profesionales muy bien posicionados, vamos. Sí, realmente, perdona que te pille la palabra ahora, el tema es que las jornadas de los grupos de interés no pretenden ser exhaustivas. Se repite, los congresos son bianuales y las jornadas son bianuales y hay muchos grupos de interés y hay que ir repartiendo el trabajo y yo creo que para los grupos de interés a los que este año les tocaba funcionar, los temas han sido muy actuales, han estado perfectamente elegidos y además esos simposios satélites que la industria entremete, pues muchas veces también llenan de contenido la jornada. Fíjate que, como decía nuestro presidente Luis Martínez, en unos grupos de interés normales asisten 200, 250 personas y en algunas de las sesiones de esta cosa que ha sido online había hasta 1000 personas. Es decir que al final ha sido súper útil. Me hubiera gustado que tocaran algún tema a mí en concreto, a otra persona a otro, pero realmente los temas que se han elegido para los grupos de interés me han parecido estupendos y bueno, pues hemos aprendido mucho con ellos y tanto hemos aprendido que casi no lo hemos aprendido Irene y yo de memoria para poder Pero es verdad que hay cosas sorprendentes que no esperamos a lo largo del año, pues por ejemplo algún argumento un poco moderador del entusiasmo para preservar el cáncer, preservar ovocitos en el cáncer de mama, que a veces bueno, de vez en cuando está bien que un técnico venga y nos diga, o lo contrario, ay, pobrecitas las niñas que tienen, oye, no, la doctora Mar Andrés dice, no, oye, que tienen muy buen pronóstico, que las podemos ayudar, pero además que sepáis que tienen muy buen pronóstico. Son cosas que normalmente yo no soy oncólogo, me lo cuentan y me viene fenomenal. Así que a mí me han encantado las jornadas y desde luego voy a asistir a todas las que pueda, por supuesto. Pues sí, la verdad es que sí, y como bien comentabais los dos, fue unas jornadas muy redondas y dentro de lo malo que tiene, entre comillas, el que sigamos haciendo todo este tipo de cosas online, tiene la parte buena también, que es que la gente que no se puede o no nos podemos desplazar en un momento determinado a este tipo de jornadas, pues bueno, desde casa lo podamos seguir y que el número de gente que se beneficie de todos los conocimientos
pues sea aún mayor. No me gustaría despedirme sin pediros que, por favor, en un minutito, cada uno de vosotros, 1, 2, 3, me hicierais un corolario final de lo que ha sido pues, estas jornadas, que prácticamente me lo habéis hecho ya. Ya habéis dicho que ha sido una cosa pues, bueno, redonda, que se ha apoyado a mucha gente, pero hacerme este cierre final, este minutito, para tanto para una parte como para la otra, por favor. Vale, pues yo sí que empiezo yo, Enrique, si quieres. Yo creo que, a ver, como siempre, estas jornadas virtuales en este caso, pero estas jornadas lo que nos ponen siempre de manifiesto es eso, el gran trabajo que realizan los grupos de interés, que al final es un trabajo siempre un poquito a la sombra hasta la publicación de algún documento o de algún trabajo. Todo eso, toda esa publicación al final es muchísimo trabajo detrás. Hay mucha gente implicada, trabajando de forma completamente desinteresada, y esta reunión para mí siempre es eso, la exposición de todo ese trabajo de campo que está realizando la gente, que no se ve y que creo que merece este espacio dentro de la Sociedad Española de Fertilidad para dar visibilidad al trabajo que se está haciendo excepcional por parte de los profesionales. Sí, yo también destacaría algo muy importante, y es el orgullo que se siente cuando uno está viendo que dentro de unas jornadas que son como particulares, como internas, como para nosotros, los temas que se tratan y que se traen para que todos aprendamos, la mayoría están elaborados, creados dentro de la Sociedad Española de Fertilidad con científicos españoles o científicos iberoamericanos de la sociedad que conocen los temas, y no tenemos que recurrir solo a estudios de fuera. La mayoría, por ejemplo, en la sesión de la progesterona, los mejores estudios son de aquí, en la preservación de la fertilidad, los estudios más grandes son de aquí. Es decir, es un orgullo permanente. Por eso, yo siempre he tenido la idea, humilde idea, de que la Sociedad Española de Fertilidad se tiene que internacionalizar un poco más, porque somos los líderes mundiales casi, no lo somos porque no somos el país más grande, pero sí tenemos la gran cultura de todo lo que es nuestros compañeros de América, todos los hispanohablantes. Podríamos constituir una sociedad aún más importante que la que ya tenemos, que es fantástica, que es la Sociedad Española de Fertilidad. Yo estoy contentísimo de ser un miembro de ella y me parece que estoy muy orgulloso de lo que he visto. Muchas gracias. Pues así es, Enrique, Irene. Yo ya, para despedirme y dejar a que todo el mundo se vaya a ver al partido de España, que por supuesto somos líderes y punteros en medicina reproductiva, pero también esperamos serlo este año en la Eurocopa. Nada, de nuevo daros las gracias, de verdad. Han llegado muchísimos mensajes que posteriormente os pasaré, evidentemente, para que sepáis que toda la gente os manda pues, muchas felicitaciones por las charlas, y muy agradecidos por este amplio y gran resumen. Y nada más, de nuevo, daros las gracias a vosotros, dar las gracias a todo el mundo que ha asistido, a los casi 400 personas que se han inscrito, a las más de 200 personas que han tenido a bien un 6 de julio, ya sabemos que estamos en pleno verano, casi el conectarse en directo para poder estar aquí con todos vosotros. Y nada más, que un placer, Irene. Enrique, como siempre, contamos con vosotros en el futuro cercano, esperemos, y a todos los que nos estáis escuchando y viendo, pues nada, emplazaros a la jornada que os decía del 23 de septiembre, que esperamos que, pues bueno, sea al menos igual de buena de lo que ha sido el webinar de hoy. Muchas gracias a todos y que tengáis una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.